Muy buenas tardes, queridos amigos. Volvemos una semana más después del Mundial de Sudáfrica. Emocionante mundial, pero más emocionante todavía, aún si cabe, es la de este protagonista, todo un rey en el mundo del toreo. Inolvidable su recuerdo. En unos segundos hablaremos con el mejor de Sanlúcar de Barrameda. ¿Cómo sería su peculiar forma de torear, aprendida en los cerrados junto a esa Sanlúcar, en muchas noches de vela que le hicieron torero? Huía de la luz como el recuerdo del mar, el sonido solo frente al toro, mientras que esos barcos sorteaban como lo hicieran hace 400 años, antes las carabelas bajo de guía, camino Sevilla. En fin, se quedaba quieto este hombre, con sus zapatillas clavadas en la arena retorcida, pisando terrenos inverosímiles, materialmente cosido al toro, de un muñequeo que diría Paco Camino, flexible, quieto como un poste, obsesivamente quieto, con la muleta a modo de látigo, citando de derecha a izquierda, de izquierda a derecha. Esa imperturbabilidad que fue su sello, que le llevó en muy poco tiempo a la cumbre del toreo, tras la primavera del 83, como se dijo, del inverosímil y angustioso espacio donde se produce con un toreo líquido, no sólido, líquida la muleta, como si fluyera de la fuente móvil de los brazos. Muy buenas tardes, querido maestro Paco Ojeda. ¿Se siente usted el último revolucionario de esa forma de entender el toreo? Muy buenas tardes. Bueno, mirándolo de esa forma, aporto algo. Una máxima aportación que decían del estimismo con clase, un torero que mejor ha dominado la distancia corta de la historia. Hasta Ojeda todos los toreros encimistas eran muy toscos, muy vulgares desde el punto de vista de la estética, pero usted fue capaz de torear no solamente muy cerca, sino con ese empaque singularísimo y además de su riquísima imaginación, es decir, esa distancia corta desplegaba usted esa imaginación deslumbrante en los momentos clave de la faena. ¿Qué se le pasaba por la cabeza? En esos momentos donde uno está tan metido en lo que le gusta, en lo que vive y sueña para hacerlo, se pasan por la cabeza todo lo que hay en el mundo por haber, ¿no? De hacer las cosas bien y sentirse uno con uno mismo en esos momentos que son lo importante, que uno sea siempre fiel a uno mismo. Yo eso es lo que buscaba. Lo que le digo, don Francisco Ojeda González, usted ha sido un genio. No sé si se siente como tal, pero yo le asemejo a un auténtico conductista animal, como aquel hombre que se acerca en la plaza de Marrakech desde un cesto de mimbre y levanta una cobra o una serpiente. Usted lo hacía prácticamente así con los toros, prácticamente los domesticaba. Era como si los tuviera enamorados durante toda la faena. Yo no siento el toreo, no lo hubiera sentido si no hubiese sido de esa manera, ¿no? De intentar, de meterme dentro de aquello, ¿no? De aquello tan que para mí es tan grande y tan respetuoso que ahí la aportación mía era total, en crear y en hacer aquello lo más complicado posible, porque lo fácil, y a veces lo fácil no lo siente el corazón. Usted es un hombre de campo, usted es un hombre que ama a los toros, que ama a los caballos, señor Ojeda, pero créame, usted tenía una comunicación con los animales especiales. Le obedecían absolutamente, embelesado con aquella muleta limpia, plana, sin una sola arruga. Señor Ojeda, ¿cómo se le habla al toro? Al toro se acaricia, al toro se le habla, al toro se mima, al toro se le hace tantísimas cosas, el toro al final de tantas cosas termina uno con su vida, que es lo más, a mí es lo que siempre ha tropezado un poquito, ¿no? Terminar con algo que empecé creando nunca me fue bien. Lo que pasa es que forma parte de esa creación y está ahí. Pero vamos, después de esa comunicación, de esas caricias con la muleta y de ese sometimiento dulcemente y hablando con él, tener que acabar con él en aquel momento, la verdad que era duro.
En la distancia corta, decía yo, nadie ha llegado donde usted ha llegado. Todo un prodigio. Los toros no solo se llevaban sometidos, que es muy difícil hoy en día ver a un toro sometido realmente, porque muchos le dan pases, muletazos sueltos, sino que además los llevaba enamorados, hasta el punto de no recibir apenas cornadas de ellas. Eran como si estuvieran imantados a esa muleta. Es que la muleta es la conexión más directa al corazón, el brazo de la muleta. Y si tú lo haces todo eso, de donde vienen las raíces del corazón, pues lo que estás haciendo allí es puro sentimiento. Uh-huh. Yo decía siempre que un capítulo aparte siempre merece la distancia larga, porque todo el mundo habla de esa distancia corta, inverosímil, pero usted ha tenido un capote, yo recuerdo sus largas, muy ampulosos, muy amplio el capote, pero qué templado, qué trazo larguísimo. Es decir, Curiosamente me tacharon, hasta eso me criticaron, de que el capote era grande, y resulta que el capote era de los más chicos que había en el toreo. Uh-huh. Era 1.13 y 1.12, que es una medida que tiene. Lo que pasa que la manera de abrir el capote, y de llevar capote planchado se aumentaba, y a la distancia pues parecía el capote muy grande, porque lo mismo no es un capote abierto que un capote a medio abrir. Uh-huh. Pero que no era de los mayores, era casi de los más pequeños. Yo cuando te cuento algunas cosas, cuenta. Veces un toro me quitaba el capote y un compañero mío estaba en la plaza y me daba el suyo. Si te puede creer que parece que me daba la cátedra en pesos. Que era una cosa que uno no se adaptaba, no se hacía. Y cuando cogía uno de ellos, el mío, decía lo mismo: ¿tú cómo puedes torear con esto? Y dice que el capote es grande, y era la forma de cogerlo, ¿no? Uh-huh. Que también son formas personales de coger el capote. Uh-huh. Yo decía siempre esa largura, ese sometimiento, esa despaciosidad, paraba el tiempo para Cojeda. Yo, sobre todo, los engaños muy claros. Es evidente que hay que la muleta en la cara del toro, el capote en la cara del toro, muy metida en las telas. Es decir, se retiró usted sin saber lo que era el torear con el pico de la muleta, eso que está ahora últimamente tan de moda. Bueno, la verdad es que se puede torear y se puede esquivar aquello con un trapo, pero lo que es bonito es conducirlo por donde tú quieres, uh-huh, y a la velocidad que tú quieres, ¿eh? Uh-huh. Eso es lo más bonito que existe, y eso, pues, la vida, yo creo que es como una aportación a la vida más, ¿no? Uh-huh. Sale sentimiento, sale sensibilidad, y a la muleta le pasa lo mismo. A la muleta tú tienes que conducir aquello, llevarlo hasta los finales, desde donde tú alcances, donde el toro se sienta a gusto embistiendo, porque lo de torear es muy complicado, porque cuántas veces se hacen cosas que los animales dicen: ¿por dónde me viene esto? ¿Esto qué? ¿Qué he hecho yo? ¿Sabes? Ha habido 4 toreros verdaderamente rompedores y revolucionarios, decía mi tío José María: Juan Belmonte, Manolete, el Cordobés y Paco Ojeda. La diferencia, me preguntaba siempre, ¿sabe, sobrino, la diferencia entre Ojeda y los otros 3? Que los otros 3 eran perseverantes y a Ojeda le costaba serlo. Era genial hasta en eso. Joder, qué bonito, es una de las cosas más bonitas que he escuchado. Es decir, dentro de una baraja de toreros heterodoxos, de toreros singulares, de toreros distintas, en el cuarto de la baraja es usted, el cuarto as. Pues fíjate cómo me siento, si me coloca ahí. La verdad es que para mí, pues fíjate, yo me siento orgulloso, me siento feliz, porque uno no tiene más que sentirse feliz con los halagos que te hacen, ¿no? Porque yo creo que hacia eso uno actúa después, a que los demás sean felices con lo que tú estás haciendo, que les guste, que se emocionen, y si te lo dicen, pues es buena seña, es la compensación de lo que tú has hecho, de lo que tú estás luchando y de lo que a ti te gusta. La verdad es que es bonito. Uh-huh.